¿Sabe usted la ubicación geográfica actual del pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel ha tenido muchas ubicaciones a través de su historia, pues debido a la calidad de pueblo que es un pueblo que siempre ha sido sometido, un pueblo esclavo. Sin embargo, en este momento tiene una ubicación específica, se encuentra ubicado al norte, limita con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania y Palestina, es decir, Jordania, y al suroeste con Egipto, al oeste con Palestina, lo que es la Franja de Gaza y el mar Mediterráneo. Sí. Recordemos que históricamente Israel ha sido un pueblo que fue dominado por otras potencias y que fue despojado de sus territorios. Sin embargo, actualmente Israel limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania y Palestina, lo que hoy llamamos Cisjordania, al suroeste con África, específicamente con Egipto, al oeste con Palestina, que es lo que conocemos nosotros como la Franja de Gaza, y el mar Mediterráneo. ¿Qué diferencia podemos establecer entre un judío y un ciudadano de Israel? Considero que la diferencia que se puede establecer es que el judío es aquel que pertenece o profesa la religión del judaísmo y sigue todas sus tradiciones y creencias, mientras que el ciudadano de Israel es aquel que vive en Israel o tiene ciudadanía israelita. Bueno, un judío es una persona que sigue la religión judía, sea cual sea su nacionalidad. Puede ser un colombiano que haya decidido optar por la religión judía, o de otra nacionalidad, tales como polacos, alemanes, españoles, así como pasó en la Guerra Mundial, donde fueron perseguidos y masacrados. El israelita es aquella persona que nació en el pueblo de Israel y tiene su nacionalidad de esa nación. Por lo tanto, esa es la diferencia en cuanto a ideología y nacionalidad. Bueno, muy bien, se puede establecer una diferencia desde el punto de vista religioso. ¿Qué podemos decir? Que el judío es aquella persona que profesa concretamente esa religión, puede ser de diferente nacionalidad, y el ciudadano de Israel sí necesariamente necesita haber nacido, encontrarse concretamente allí en dicho lugar. Muchas veces tendemos a confundir y a creer que cuando hablamos de judío y hablamos de israelí, estamos hablando de la misma cosa. Sin embargo, hay una diferencia porque cuando se habla de los judíos, estamos enfocándonos especialmente al aspecto de la religión, mientras que si hablamos de un israelí, pues estamos refiriéndonos a su nacionalidad, es decir, que judíos pueden estar viviendo o estar ubicados geográficamente en cualquier parte del mundo. En cambio, pues la nacionalidad israelí implica que hagan parte de esta nación. Sabemos que el judío, su elemento fuerte es la religión, y el israelita, hablamos de un israelita por nacionalidad. ¿Sabe usted nombre de profetas y de qué nacionalidad son? Pues los nombres de los profetas por lo general los encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Por lo general son personas de nacionalidad hebrea, de Judá, de Israel, y entre algunos de los profetas tenemos a Isaías, a Jeremías, a Baruch y a Daniel. Fueron personas que escribieron algunos libros o se escribió de ellos en el Antiguo Testamento. ¿Qué me puede decir acerca de los profetas mayores y menores en el pueblo de Israel? Bueno, respecto a los profetas mayores, considero que son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son reconocidos así por la misión que recibieron, o la misión especial dentro del pueblo de Israel. Isaías, pues en el anuncio de la preparación al Mesías, y también siendo el prototipo de ese Mesías sufriente, de ese siervo sufriente. Jeremías también fue aquel a quien Dios eligió y le mostró el camino desde diferentes parábolas, cómo Dios va formando también como el alfarero a su pueblo. Los profetas menores no quiere decir que sean menos, solo que ellos
de pronto su protagonismo no fue tan significativo como los profetas mayores. Algunos de ellos son Baruch, Oseas, Miqueas, Malaquías, Zacarías, Ageo, Nahum, Abdías, Jonás. Sí, para poder hablar de ellos tenemos que remitirnos a la Sagrada Escritura, específicamente al Antiguo Testamento. Y se habla de ellos por su importancia religiosa y se clasifican en mayores y menores. Algunos de los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y dentro de los menores está Baruch, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Baruch son procedentes de Israel, algunos hebreos. ¿A quién conocemos como el padre de la fe y por qué razón? El padre de la fe es Abraham. La razón fue el que él fue el primero de los patriarcas, el escogido por Dios para constituir el pueblo de Israel, ¿no? A Abraham Dios le hace 3 promesas: la tierra, la descendencia y la fe. Entonces Abraham es el que se abandona con fe en esas promesas y por eso es llamado el padre de la fe, ¿no? El que esperó contra toda esperanza y su historia fue eso, ¿no? Cuando tuvo a su hijo, el creer en que Dios iba a hacer ese milagro y luego el creer en que así fuera su único hijo y él se lo pidiera, no había nada que pudiera interferir en su fe en Dios, entonces incluso llegar a pensar en ofrecer ese hijo, ¿no? Bueno, desde muy pequeños a nosotros nos han enseñado que el padre de la fe fue Abraham. Él fue un personaje hebreo, nacido en Ur de Caldea, que fue elegido por Dios para demostrar realmente la fe que tenían las personas en esa época, pues para evitar o contrarrestar, digamos, el pecado. Él fue elegido y Dios le pidió que sacrificara a su hijo como manifestación de esa fe ciega que él tenía por él. Abraham lo hizo, pero en ese momento en que ya iba a cometer, digamos, el sacrificio, en ese momento se le aparece el ángel de Dios y le dice que no lo haga, que de todas maneras, que ya Dios pues ha creído y ha visto que realmente él tiene una fe muy ciega en él. El padre de la fe es Abraham. Dios lo puso a prueba cuando le pidió que entregara a su hijo Isaac, y él, sin cuestionar cuánto le pedía el Señor, pues se lo entregó, lo iba a matar en un altar, pero allí justo cuando lo iba a matar, el ángel le dijo: detente, Abraham, y es allí pues en esta gran prueba donde entrega a su único hijo que el Señor agradece la fidelidad de este hijo, y es por ello nombrado el padre de la fe, porque asume el plan de salvación, el plan de Dios sin cuestionar nada. ¿Qué nombres se le han dado a nuestro Dios por parte de la cultura hebrea, la cultura de Israel, y cuál es su significado? Bueno, pues digamos que los hebreos daban distintos nombres al Dios, también dependiendo como del contexto, de la realidad que ellos vivían. Un nombre de los que ellos asignaron fue Elohim, habla de la fortaleza y el poder de Dios. Otro nombre que ellos tenían era Elión, que significa Dios Altísimo. Adonai o Jehová, el nombre más común de todos pues es como Jehová. Para nosotros el Dios nuestro debe ser el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios verdadero.